Y tenemos el primer ejemplo. Ejemplo 1. Dice, Francisco acompañó a su padre a comprar, ya ha visto que 1 kilo de tomates vale 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomates, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomates con el precio final. ¿Ya? Y yo les pregunto, las variables en esta situación, ¿cómo son? ¿Ya? Acuérdense, estamos hablando de variable independiente y variable dependiente. ¿Ya? Ese ejercicio salía en la guía. ¿Ya? Sí, pues sale como f de x igual a 500x. La idea es que piensen, ¿ya? Y yo les voy a mostrar, ¿ya? La respuesta. Primero, nuestra variable independiente se dice que es el número de kilos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué la variable independiente? Acuérdense, siempre, en el caso de las que gente que está estudiando contabilidad o normalmente los ejercicios que hablan de precio, siempre el que me va a indicar el precio del costo final, siempre va a ser la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de la cantidad de insumos que yo compre. En este caso, es el número de kilogramos de tomate que yo voy a comprar. ¿Ok? Por eso la variable independiente es la cantidad de kilos de tomate que yo voy a comprar, porque no es lo mismo comprar 2 kilos que 3 kilos que 4 kilos de tomate. Por eso el precio final que tú vas a pagar va a cambiar. ¿Ya? Por eso el precio final, el costo final de la compra de tomates va a ser nuestra variable dependiente. Entonces, depende como usted entendió o como usted entienda esta materia, usted va a realizar o va a obtener primero la variable independiente o la variable dependiente. ¿Ya? Ahí depende de cada uno de ustedes. Yo normalmente lo asocio así. El precio o costo final va a ser mi variable dependiente. Luego lo otro va a ser independiente. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos nuestras variables, la pregunta lógica es, luego, con esas variables, ¿cómo yo armo, cómo yo construyo mi función lineal? ¿Ok? Solamente les recuerdo que la función lineal tiene esta característica, f de x igual a m por x. ¿Ok? Entonces, función. ¿Cuál va a ser de estas dos variables la función? ¿Ok? El precio. El precio. Precio. Ya, bien. Abran su micrófono y contesten. Ya, sería el precio. Ok. Luego lo otro, el número de kilogramos sería nuestra variable independiente. ¿Cómo yo escribo esa función? De esta forma. ¿Ok? Ojo, el precio no es cuánto vale el kilo de tomates. El precio es el precio final. Ahí yo debería haber colocado precio final. ¿Ok? Para no confundirlo. Por eso, ¿cuánto vale el kilo de tomates? 500. 500. ¿Ya? Y va siempre al lado de nuestra variable independiente. El precio unitario siempre va al lado de la variable independiente. Y que nuestra variable independiente siempre va a ser la X. X. ¿Ya? Luego, entonces, yo podría decir que el precio unitario corresponde a la pendiente. ¿Se fijan? Siempre el precio unitario, el costo unitario, va a corresponder a la pendiente. Bien. Entonces, luego, la función f de x va a corresponder al precio final. ¿Ok? Entonces, yo podría decir que el problema es función lineal o función afín. Función lineal. ¿Por qué? Porque va a comenzar desde el 0, ¿o no? No, fíjense en la función, miren, y compárenla con el tipo de función lineal. ¿Se parecen? Sí, pues, porque ¿Se sale parecen en la forma? Sí, porque mire, la M se supone que es la pendiente, ¿verdad? Exacto.
Entonces los 500 serían la pendiente y el X aún no. La variable, Aún no sé o eso. sea, ¿Será porque no hay un costo final? No, O sea, porque no hay que No, relacionarlo. solo fíjense en la forma, solamente en la forma. Es como cuando me Sí, dicen sí lo es. que esto es un lápiz Bic y no es un plumón, porque el lápiz Bic tiene una forma, ¿cierto? Y los plumones tienen otra, ¿cierto? Bueno, pasa lo Sí. mismo acá. Miren, fíjense en la función, en la forma de la función lineal. F de X y abajo dice F de X. Igual. Y fíjense acá, que es lo más importante. M por X. 500 por X. ¿Se fijan? Que tiene la misma forma, la misma estructura que la función lineal. Luego yo entiendo que esa es una función lineal. ¿Ok? Otra forma también de entender que es una función lineal, ¿ya? O verificar que es una función lineal, acuérdense, si yo la grafico en un plano cartesiano, la línea recta, ¿por dónde va a tener que pasar? Por el centro. Por el cero. Por el centro, por el origen de coordenadas. Luego, fíjense, como yo sé cuándo pasa eso, es porque el resultado final de la función lineal me tiene que dar 0. Que es distinto a la función afín, que lo vamos a ver después. Pero la función lineal siempre me tiene que dar un resultado igual a 0. 0. Fíjense, Pero ¿cuándo va a ser igual a 0 la función? ¿Qué pasa con la x ahí? ¿Cuánto vale la x para que sea 0 la función? Por 0. 0. pero ¿Se fijan o no? Sí. Así que esa es otra forma de identificar si mi función es lineal o no. Que el resultado final me tiene que dar 0. Ojo, esos son algunos tips, algunas técnicas que uno puede usar cuando no se acuerda de alguna otra cosa, ¿ya? De alguna, si es la función lineal o no. Sigamos. Función afín. ¿Por qué yo digo que es una función afín? Acá me lo está diciendo. Tiene esta estructura, esta forma. F de X igual a M por X más algo, en este caso más B. ¿Ya? profe, ¿qué significa B? Muy bien, porque no lo dije No lo en la dije. clase anterior. B, voy a volver un poquito hacia atrás. M, habíamos dicho que es la pendiente, ¿cierto? la pendiente. X es una variable, que es la variable independiente, que va a ser nuestra incógnita en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí alguien me preguntó qué es lo que era B. B también es un coeficiente, parecido a pendiente, pero es un coeficiente que cuando yo grafique la función afín, se dice que B es el punto de intersección o punto de corte con el eje Y. Ah, ya. ¿Ya? ¿Qué es eso? Bueno, fíjense. ¿Qué pasa si este valor, esta variable es 0? ¿Se acuerdan cómo era la función lineal? ¿Cómo valía toda la función? Sí. 0, ¿cierto? Ya, pues miren, si este valor es 0 y acá yo tengo un número, porque acá es un extra, es un más b, ¿ya? Si yo tengo un valor, ejemplo, que es 1, significa que la recta va a pasar por el eje, ¿por qué número? Por 1. 1. Eso se llama intersección o punto de corte en el eje Y. Eso es b. ¿Ok? Y que en la función afín siempre tiene que estar, ¿por qué? Porque la característica gráfica de la función afín es que no tiene que pasar por el eje, perdón, por el origen de coordenadas. Ojo, por eso tiene esa característica. Vamos a verlo más adelante, a lo mejor de forma más clara, con la representación gráfica. Pero ahora solamente estamos tratando de construir una función afín a partir del análisis de variables. Veamos este ejercicio. Dice, ejemplo 2. Profe, Cuénteme. entonces B es el punto de intercepción, ¿o no? Del eje Y. Ya. Perfecto. Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera. ¿Alguien sabe qué es lo que es bajada de bandera? Es un código que usan los taxistas. Bajada de bandera significa usted
al entrar a un taxi, solo por entrar a un taxi, te están cobrando 280 pesos. Eso es bajada de bandera. Un No, costo fijo. el taxímetro es como un costo fijo. El taxímetro no parte de cero, sino que parte de 280 pesos. 280. Ahí, eso los taxistas lo llaman bajadas de bandera. ¿Estamos? Luego dice, y 60 pesos por cada tramo de 200 metros. ¿Quién comprende eso? Cada Que 200 cada metros 200 metros se le van a metros sumar se le le van a 60 regalar pesos. 60 pesos. Perfecto. Que si Ante el taxi avanza 200 metros, te va a cobrar ya en el taxímetro 60 pesos. Ejemplo, los primeros 200 metros, 60 pesos. Los siguientes 200 metros, es decir, avanzaste 400 metros, te va a cobrar 60 más. En suma serían 120. ¿Ok? Ya, entonces dice 60 pesos por cada tramo de 200 metros recorridos. Luego dice, si llamamos X, ojo, nos están dando un dato, X, acá está nuestra variable X al número de tramos recorridos, entonces podemos indicar que esta variable independiente va a corresponder al tramo recorrido. ¿Ya? Y luego dice, la función, están hablando, la función, esta función, f de x, que permite determinar el costo de un viaje en el taxi de Juan eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la variable ya de la x y cuál es la variable de la función? Yo sé que siempre tiene que haber dos variables, variable dependiente, variable independiente. ¿Ya? Respóndame ahora. ¿Cuál es nuestra variable independiente? La X, La los X, viajes, ¿no? ¿y que corresponde qué? El tramo A recorrido. cada tramo, El tramo recorrido. Efectivamente, el tramo recorrido o, como lo dijo alguien, al viaje que usted va a realizar. Pues si usted realizó un viaje de Puente Alto al centro de Santiago, a la Plaza Italia, ese va a ser el tramo recorrido. Esa va a ser nuestra variable independiente. ¿Por qué? La X. Porque está asociada a, en este caso, en este ejemplo, a la X. ¿Ok? Ya, profe. Y además, acuérdense, tiene que ver con el costo unitario. ¿Vamos? Ah, ya. Acuérdense. Y si alguien lo quiere asociar primero, ¿cuál sería nuestra variable dependiente? El costo final. El costo final, ¿cierto? Yo les dije, para algunos es más fácil asumir primero la variable dependiente y lo otro es independiente. En este caso, la variable dependiente siempre va a ser el costo final, el precio a pagar, ¿ya? El precio final, ¿ya? Que para esto sería el costo de un viaje. ¿Exacto? Ya, profe. Entonces, ahora, y si yo quiero construir mi función, ¿cómo sería? Tiene que ser Función de X es igual a 60 No, X. función de 60. po. pendiente por los metros recorridos. No. Ahí Sí, pues. el tips que yo les puedo decir es que coloquen los números debajo de esta función. ¿Cuál es la función de x? ¿Cuál es m? ¿Cuál es x? ¿Y cuál es el coeficiente, en este caso b, ya que va a ser nuestra intersección con el eje y? ¿Ya? Miren, Por eso. fíjense ahí. Veamos si calza esta función con el problema y con la función afín. Miren, ¿qué es lo que es 60? El valor de cada tramo recorrido. ¿Ya? Por cada, en este caso, por cada 200 metros. 200 por metros. cada 200 metros. Ojo. ¿Ya? X siempre va a ser X. Ojo. O sea, no traten de reemplazar la X en la función cuando ustedes la quieran construir. No, tiene que haber una X. ¿Ok? Profe, ¿y los Y el número que va... cobra el taxi? Los 280 son fijos. ¿Eso es lo que cobra el
taxi, ¿por cierto? Exacto, pero la idea es que comprendan por qué es más 280. Ojo, de ahí lo voy a decir. Fíjense antes. Siempre el número que acompaña a la X, que ustedes lo asocian como la pendiente, en este caso siempre va a ser tu costo unitario, ¿ya? Que para el taxi es 60 pesos por cada 200 metros. Por cada 200 metros va a sumarte de 60 pesos, ¿ya? Ahora, más 280, ¿por qué más 280? ¿Por qué a lo mejor alguien podría haber dicho 280x más 60? ¿Ya? ¿Pero por qué va así? 280 es fijo. Que te dan al solo subir al... 280 es el fijo, ¿cierto? Sí. Fíjense, miren, ahora asócienlo con el plano cartesiano. ¿Qué pasa si yo no avanzo nada, pero nada en el taxi? Recién me subí. Van a cobrar la bajada de bandera. 280. ¿Cierto? 280. Entonces, si yo no avancé nada, significa que el X, porque X es el tramo recorrido, X es 0, ¿cierto? Entonces, 0 por 60 da 0. Fíjense cuánto vale el valor de la función. 280. ¿Se fijan? Que la función afín siempre tiene un extra, ¿ya? Y ese extra normalmente es un costo fijo y que lo va a asociar en el plano cartesiano siempre en el punto de corte con el eje Y. ¿Ok? Ahora, yo lo hice al revés en este ejercicio, ¿ya? Para que vean que a veces depende del estudiante. El estudiante a veces es más fácil escribir la función primero y después identificar cuáles son las variables, ¿ya? Pero ahí ya depende de ustedes. Mi forma es la anterior. Veo las variables y de ahí construyo la función, ¿ya? Pero ustedes elijan la mejor. ¿Cuál sería nuestra variable, entonces, independiente? El tramo recorrido. Veamos. Variable independiente, el tramo recorrido. ¿Ok? Que correspondería, ojo, no a 60, no a 280, sino que al valor que cambia la X. ¿Ok? Y la variable dependiente. El precio del taxi. Efectivamente, siempre va a ser el valor final de la función, la f de x. ¿Ok? Y en este caso sería el costo del viaje o el precio final. ¿Estamos? Sigamos avanzando. Chicos, Sí. les voy a dar 5 minutitos. Tranquilo, ¿ya? Hagan estos ejercicios, estas actividades. Ya hay algunos que ya lo hicieron, ojo. Otros que no, pero el que ya lo hizo, hágalo de nuevo, a ver cómo le sale. ¿Estamos? Veamos, porque ya queda poco tiempo. El primero, ¿cuál sería nuestra variable independiente ahí? Precio del taxi. Ah, no. No, el tramo recorrido. El tramo recorrido. X, 120X. ¿Ya? ¿Y nuestra variable dependiente? El precio del taxi. Precio del taxi. El precio final. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces nuestra función? 120X más 250. Dígamela. Función de X. Muy bien, así se dice. Es igual a 120X más 250. ¿Ya? Bien, sí, eso sería la función con Y. Está correcto. El que escribió función de X igual a 120X más 250 está correcto. ¿Perfecto? Esa es la guía. Segunda parte. Un alumno faltó a una clase de matemática y decidió sacar fotocopias al cuaderno de su compañero. Ah, perdón, antes. Profe, espérese, po. ¿Qué tipo de función es la primera? ¿Afín? Copiar. Afín. Perfecto. Una función afín. ¿Ya? Porque acuérdense que siempre tiene más algo. En este caso, más B sería, el más B sería 250. Sería afín. Bro. Ya. ¿Y la número 2? Pero, profe, ¿cuál es el dominio y el recorrido de esta función? El recorrido no lo sabemos. Ah, pero bueno. Yo, en este caso, no estamos hablando de dominio de recorrido, ¿ya? Porque ya lo hablamos en clases anteriores, pero vamos a entender de que el dominio, o mejor, lo pueden entender así,
el recorrido siempre va a ser la solución de la función. ¿Ya? Y en este caso sería nuestra variable dependiente. El recorrido siempre va a ser la variable dependiente. Y el dominio siempre va a ser la variable independiente. ¿Cómo, profe? ¿Cómo fue lo que dijo? Vuelvo a repetir. Si yo hablo, o si yo quiero saber cuál es el dominio y el recorrido de una función, ¿ok? Siempre, escríbanlo, dominio siempre está relacionado con la variable independiente. Luego, el recorrido siempre está relacionado con la variable dependiente. ¿Ok? Para este ejercicio, si me acuerdo de la guía, era, ¿cuál sería el dominio de esta función? Como es la variable independiente, y la variable independiente habla de los tramos recorridos, ¿ok? Pregunta, ¿puede haber algún tramo negativo? No. No, No, ¿cierto? Uno no puede... Oye, yo recorrí menos 100 metros. No. ¿Desde dónde parte el tramo? ¿Cuál es el valor mínimo del tramo? 120 pesos. No estoy hablando de costo, estamos hablando de variable independiente. Habla de la cantidad de metros que uno avanza. Cuando tú te 200 subes al metros. taxi, 200. ¿cuánto avanzas? 200 metros. 200 metros. No. Cuando tú te subes al taxi, sin moverse. Ah, 200. Ah, Cero. Cero. Entonces, el dominio 200 parte, metros. ojo, el dominio parte desde cero, pues chicos. Por eso yo dije, no hay números negativos en el avance de un taxi. Es verdad. Sí. Entonces parte desde cero. Cero. Y tú puedes llegar puedes avanzar 200 metros como puedes avanzar 400.000 kilómetros. ¿Me entiendes? Sí, profe. Entonces va a ser parte de cero. ¿Y cuál sería el siguiente? 1, 2, 3. Es decir, infinito positivo. Luego, yo lo puedo entender así. ¿Cuál sería el dominio de nuestra función? De esa función sería todos los reales, pero ¿qué reales? Los reales positivos y incluyo el cero. El cero. ¿Pueden ser los reales negativos? No. No, porque no pueden haber No. tramos negativos.